Mire, Juan Pablo, un programa de vivienda de interés social y prioritario rural del Ministerio de Agricultura quedó inconcluso y fue prometido hace 10 años, como usted lo dice, y hoy en día miles de familias, en su gran mayoría campesinas y beneficiarias de un subsidio, siguen sin recibir una casa digna. Dicho programa, póngale cuidado, debía ejecutarse entre los años 2011 y 2017 y para tal fin el banco asignó 107.660 subsidios por un valor de casi 2 billones de pesos. De ese total de viviendas, 32.080 quedaron en el limbo, no se construyeron y los recursos por un poco más de 800.000 millones de pesos están en el Banco Agrario sin ser invertidos. Cada departamento, para que tenga una idea, cada departamento del país tiene viviendas pendientes por ejecutar en ese programa y del Ministerio también de Agricultura, al igual que recursos asignados. Mire, le voy a poner un ejemplo. El Cauca tiene 4.261 viviendas pendientes y tiene recursos asignados por más de 124.000 millones de pesos. Nariño tiene 3.032 viviendas y 100.000 millones de pesos en recursos asignados. Antioquia 3.396 viviendas y cerca de 69.500 millones. Y Córdoba 2.189 viviendas y recursos por cerca de 53.000 millones de pesos. Y así sucesivamente, Juan Pablo. Son recursos que ya están asignados, las viviendas debían entregarse hasta 2017 y ya, mire, ya han pasado más de 4 años y en total 10 años, una década, sin que estas casas sean terminadas, o por lo menos este Eh, programa del Ministerio de Agricultura, Esto, vivienda de interés social prioritario rural ujú. para familias en su mayoría campesinas. A ver, importantes datos para tener en cuenta entonces, Mauricio. Usted nos dice que el programa debería haberse terminado o se debería haber culminado la entrega de viviendas en 2017, ¿no? Estamos en 2021. Sí, señor. Pero yo sí quiero que le pongamos nombre y apellido a estos asuntos. ¿Quiénes fueron los que anunciaron el programa? ¿En qué gobierno? ¿Quién era el ministro? Y bueno, y ahora sí cuéntenos, ¿qué ha pasado? ¿Qué dicen sus invitados? Pues Juan Pablo, esto empezó en el gobierno en el 2011, estaba en ese entonces el presidente Juan Manuel Santos. Ujú. El programa muchas veces se pasó de ministerio en ministerio cambiando de nombre. Vivienda Ya, otros tenían nombres diferentes, pero siempre ha sido el mismo proyecto, un proyecto que se debe ejecutar o se debe ejecutar teniendo en cuenta las reglas de juego. Por eso vamos con los invitados, Juan Pablo. Nuestro primer invitado es Carlos Alberto Brito, él es de la Veeduría Social Ciudadana, quien ha hecho seguimiento, acompañamiento a la ciudadanía, a esas personas que recibieron los beneficios, los subsidios, y hasta el momento no les han respondido. Carlos Alberto, bienvenido a Sigue la W, muy buenas tardes. Y ustedes, cuando se anunció este programa, muchas de estas familias se acercaron a tramitar este subsidio. ¿Qué pasó? ¿Qué les han respondido y cuántos años llevan sin que se les responda a todos ellos? Don Carlos, ¿nos escucha? Sí, Adelante, por Don favor. Adelante, don buenas Carlos. tardes a toda la audiencia. La situación, tal como ustedes la planteaban, nos toca decir, Colombia siembra, sí, efectivamente, Colombia siembra desilusiones, siembra abusos, Colombia siembra abandono, desigualdad y olvido. Eso es lo que siembra Colombia. Frente a la situación del programa de vivienda, queremos ser muy claros en cuanto a que más allá de que falten 32.000, casi 33.000 viviendas, hay una situación preocupante también. Y tiene que ver con que las que se hicieron en algún momento presentan graves falencias también. Hay unas que están muy buenas, desde luego que sí. Otras presentan falencias porque ha sido porque el mecanismo que han encontrado los contratistas para paliar un poco la situación de desequilibrio en esa contratación ha sido hacer unas viviendas de medio pelo, decimos nosotros. Entonces, eso hace que el problema sea aún mucho mayor, sea aún mucho mayor. Porque es que se ha convertido el Banco Agrario, el Ministerio de Agricultura y el mismo y Fidoagraria se han convertido en una empresa cuya
situación más visible es que lleva obligatoriamente y ha llevado obligatoriamente a la quiebra a los Sí. constructores del país. Don Carlos, ¿a ustedes ya les han definido una fecha para entregarles estas viviendas? ¿Les dicen si les van a cumplir con este proyecto o definitivamente el proyecto se va a liquidar y no se va a cumplir con esta entrega de viviendas? ¿Qué les han dicho? Yo creo que no se va a cumplir con el proyecto de entrega de viviendas. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque resulta que eso está desfinanciado hoy día. Los recursos que llegaron no se sabe qué se hicieron. Y cuando decimos que está desfinanciado, lo decimos por lo siguiente. Proyectos que se conciben en el 2015 con valores del 2015, no siendo acertados los valores en esa época, pero bueno, se hicieron en el 2015 los proyectos con esos valores. Se entregaron los contratos en el 2018 y a 2021 todavía no se han hecho indexaciones, ojo con la denuncia, salvo a los amigos del gobierno, o por lo menos, salvo a los amigos de Fiduagraria o a los amigos del Banco Agrario, porque a la gran totalidad de los contratistas los quebraron y nunca jamás les indexaron ningún programa. Nunca, pero a los amigos de las presidencias y de las gerencias, desde luego que sí les indexaron. Situación que violenta el derecho a la igualdad. Pero don Carlos, yo quiero que vayamos paso a paso, porque estamos diciendo que hace 10 años se hizo una promesa que hoy pues claramente está incumplida. Pero, ¿por qué razón no avanzó el proyecto como tal? ¿Por qué razón no se desarrollaron los distintos proyectos de vivienda que había para las distintas regiones del país? ¿Qué fue lo que pasó desde la perspectiva, desde lo que usted ha podido indagar? Nacieron viciados los proyectos Ujú. con unos valores que no correspondían. Lo segundo, un problema de mala administración a través de las fiducias. Han manejado la cosa de manera muy olímpica, muy tranquila, sin preocuparse jamás por la afectación que estaban ocasionando a contratistas, que hoy no pueden seguir construyendo, no les alcanzó el dinero y como no pueden seguir construyendo, entonces lo único que les ha parecido bien es declarar una cantidad de siniestros. Mm. Quienes recibieron la plata hoy no tienen, aun si quisieran, la posibilidad de terminar esos proyectos. La única manera posible es que el gobierno los indexe, les Sí, refinancie, les abra una mayor posibilidad en el tiempo. De otra manera no. De otra bien. manera se perdió, convirtiéndose eso en un descalabro patrimonial para el Estado. Bueno, esa es la explicación de lo que pasó con los contratistas y qué es lo que habría funcionado mal. Ahora yo quiero que hablemos de a quiénes se les rompen aquí las ilusiones. Esta vivienda o estos proyectos de vivienda rural era para quiénes, cómo se iban a hacer, de qué manera se iban a entregar para ayudar a la población del campo. Vivienda de interés social rural o prioritaria para desplazados, para la gente más necesitada. Y desde luego habían varios modelos, ¿no? Entre esos modelos, porque nos quede claro, había un modelo de 3 habitaciones, su baño, una pequeña alacena, su salita, su comedor, pero el gobierno, desde luego, fuera de que no han hecho muchas, las que han quedado pendientes de hacer, ahora salen con una propuesta, imagínense. Le entregaban esas viviendas con pañetes, su techo pintado, sus puertas interiores, desde luego su puerta de entrada y de salida a la casa. Ahora en estos momentos, a falta de indexación, ¿sabe qué le están proponiendo a la gente? Entregárselas sin pañete, sin puertas interiores, muchas con techo de zinc o con un techo ya sin pintar. Es decir, el pagano como siempre, el beneficiario, que le entreguen la vivienda de cualquier manera, esa es la propuesta de Fiduagraria, para ser más claro, porque tenemos pruebas de ello. Entonces, ¿cómo va a ser posible que es que todo lo tiene que pagar es el beneficiario? Todo. Ahora, al mismo precio de hace 5 o 6 años, le van a restar como manera de equilibrar
todas las posibilidades. Es decir, lo que no era desde luego digno, ahora lo van a convertir mucho más en indignidad, que se conformen con lo que sea. Don Carlos, es decir que ustedes deben asumir gastos para acceder a estas viviendas. Ya hay algunas familias que hayan pagado para que se les otorgue este derecho, sabiendo que pertenecían a subsidios otorgados casi hace más de 10 años. Es que al beneficiario, mire, al beneficiario aquí se le condena a todo, cuando no en dinero, en trabajo, porque el beneficiario tiene que entregar los lotes adecuados, porque el beneficiario tiene que ayudar en el transporte de materiales. Y en este momento yo debo decir que es la única manera posible de cómo pueda avanzar un poco el constructor, porque imagínense, hay unas casas allá donde llega, para que llegue un helicóptero es difícil, y sin embargo esas casas se la pagan al constructor al mismo precio. No tienen en cuenta lo difícil el acceso del transporte de material. Entonces el beneficiario tiene que ponérselo, cuando no en hombro, en mula. Y si no tiene la posibilidad de tener la mula y está imposibilitado para cargar, ese subsidio se pierde. Ese subsidio se pierde y resulta que es que todos los campesinos del país no pueden vivir a la orilla de la carretera. No pueden vivir a la orilla de la carretera. El gobierno debió hacer esos proyectos conforme a la realidad del país, conforme a verdades, pero son unos proyectos concebidos en un escritorio, oye, sin un análisis de precios unitarios, sino así, les pareció que una vivienda pudiera costar 38 millones de pesos y así lo hicieron. Numeral, en Colombia sembramos, escribe Guillermo Llori, numeral, en Colombia sembramos todos los días esperanza, a pesar de los políticos profesionales en cortarlas. Marroquín R. Diego dice, numeral, en Colombia sembramos cosas muy buenas, lo malo es que son casi siempre los mismos los que las cosechan. Arroba Camilo 7 dice, numeral, en Colombia sembramos un porvenir desafortunado, sin oportunidades, desigual, alimentado por desinterés y desidia. Arroba Robert 2519, numeral, en Colombia sembramos obras inconclusas y la platica se perdió. Y arroba Camilo Aldaz dice, numeral, en Colombia sembramos la constante frase, no puedo creer que en este país esté ocurriendo esta miércoles. Andrea, numeral, en Colombia sembramos expectativas, ilusiones que no se cumplen, como lo que nos está contando don Carlos Alberto Brito. Su pregunta para este hombre que denuncia aquí en Sigue la W lo que pasó con gran parte de las viviendas del programa de vivienda rural de interés social del gobierno Santos, que hoy pues parecen la casa en el aire. Pues mire, señor Carlos, yo quiero preguntarle, usted nos ha dicho que esto ha sido responsabilidad también de los contratistas, de las fiduciarias, pero quisiera entender un poco más la responsabilidad política. Esto se prometió en el gobierno Santos, pero tuvo que haber un doliente con quienes ustedes han podido hablar y también lo que han dicho los entes de control al respecto, para que no quede la denuncia como simplemente una queja en el aire, sino quién está haciéndole seguimiento a esta situación. Por favor, ¿me repites la pregunta? ¿Me haces el favor? Sí, ¿cuál es la responsabilidad de qué político exactamente, gobernador, algún ministro con quienes ustedes hayan podido hablar, quién era el doliente de toda esta situación? La responsabilidad en esta ocasión y para este tipo de viviendas arranca desde luego en el gobierno nacional, que solamente están pendientes de los programas mientras cabalgan sus campañas sobre la ilusión precisamente de las viviendas. Desde luego pasa por el Ministerio de Agricultura, seguidamente por los encargados de eso, que es la gerencia de vivienda de Banco Agrario para el caso, y que me conste de Fidoagraria, ¿no? De Fidoagraria, porque es que han manejado la situación de verdad, ha faltado compromiso. Y resulta que le ha tocado al pobre pagar las inconsistencias de una mala administración o de varias malas administraciones. Debo desde luego excluir de ello hasta el momento al actual gerente de Fidoagraria, porque lleva muy poco tiempo ahí. Pero de todas maneras, ha sido una cadena, una secuencia de irresponsabilidad, ha sido una cadena de verdad de falta de dolor, de
Sí, les ha faltado Sí, amor. señor Carlos, y a propósito de estas quejas tan graves que ustedes hacen, le pregunto qué han dicho los órganos de control. Frente a estas denuncias, ustedes la han interpuesto ante quiénes y qué les han dicho. ¿En qué avanza ese proceso de investigación para encontrar dónde estuvo el error? En estos momentos, cuando se presentan las denuncias, se habían presentado de verdad, de manera, la presentaba el uno de manera muy personal, pero en estos momentos estamos, desde luego, ya hemos llevado ante Banco Agrario, Ministerio y Agraria un derecho de petición para que se nos respondan otras preguntas que quedan en el tintero, pero estamos programando para el día 14 de octubre en el Salón Norte del Centro Internacional una reunión con todos los entes de control, con las fuerzas vivas, con constructores, con interventores, con vedores, con juntas de acción comunal, con todo el mundo. Allí seguramente van a estar ustedes porque le invitaremos, porque ya queremos que el país, de verdad, el país, esta verdad no la conoce de a mucho, no la conoce de a mucho. Don Carlos Alberto, muchas gracias por estar en Sigue la W y pues vamos a mirar cuál será esa respuesta que nos dan por parte del Banco Agrario y también del Ministerio de Agricultura. Saludamos ahora a Ramiro González, él es representante de las gerencias integrales. Ellos son los encargados de adelantar toda la contratación para adelantar la construcción de todas estas obras. Señor González, bienvenido a Sigue la W, muy buenas tardes. Ustedes ¿por qué no han podido terminar estas obras? ¿Qué pasó con ese contrato o esos contratos para estas obras de los 32.000 viviendas en todo el país? Por favor, el micrófono. Actívenos el micrófono, don Ramiro, para que lo podamos escuchar. Y así poder sostener esta conversación que tiene como Sí, numeral En señor. Colombia Sembramos. Cuéntenos, don Ramiro, buenas tardes. Muy buenos días a Juan Pablo, a Mauricio, a todos los oyentes de la W. Nosotros hemos estado trabajando intensamente con el banco y con el ministerio sobre el tema del avance de la vivienda rural en Colombia. Sí, hay un desfase grandísimo que desafortunadamente a este gobierno le tocó asumir con relación a hacerse cargo a casi 10 años de abandono que ha tenido la vivienda rural. Para este caso, el presidente Mejía y el ministro Sea y las directivas de la gerencia, en un esfuerzo muy grande para darle solución a todos los rezagos e incumplimientos que tenía la vivienda rural durante Ramiro, presentar ustedes, contratos que nosotros hicimos y se escogieron las gerencias que no han tenido incumplimientos y que han estado trabajando en la zona para darle solución a todos esos rezagos que quedaban. ¿Qué nos ha pasado y por qué no se ha hecho el cierre financiero de estas viviendas y por qué no se han podido construir algunas? Porque a raíz de la pandemia y a raíz de la alza de materiales que ha tenido en el último año, se presentó un desfinanciamiento en todas las viviendas que existen en este momento. Entonces, debido a este proceso, nosotros hemos tratado de infundir algunas soluciones como hacer unos pero es que si prototipos nosotros hablamos nuevos de o pandemia, estamos hablando acomodarlos al de presupuesto que hay, pero la 2020. verdad ha sido ¿Don muy Ramiro? difícil Sí, para don nosotros Ramiro, poder avanzar don porque Ramiro, hay un desfinanciamiento don casi Ramiro, de un 30% en las viviendas en este momento. don Ramiro. Mi colega Mauricio le quiere hacer una pregunta. Le pido el favor que permanezcamos atentos. Adelante, Mauricio, por favor. Don Ramiro, usted nos decía o dice que por problemas de pandemia no se podía tampoco adelantar la ejecución de estas obras, pero es que estas se debían entregar en 2017. ¿Cuál fue esa razón para no terminar estas viviendas, teniendo en cuenta que ya han pasado casi 4 años? La pandemia es modelo 2020. Entonces, echarle la culpa a algo del año pasado por un incumplimiento de hace 4, sí resulta por lo menos un poquito
extraño, ¿no, don Ramiro? No, mira, a ver, nosotros tenemos los contratos que nosotros recibimos, son contratos de hace un año y medio y se adicionó hace un año todos los rezagos. A ver, yo quiero dejar presente algo. Este gobierno, este gobierno, este presidente, el presidente Mejía y este ministro, lo que hicieron fue recoger todos los rezagos y todos los contratos que no cumplieron el gobierno anterior y los adicionaron y los contrataron en este momento hace un año. Nosotros llevamos trabajando hace año y medio en el tema de este contrato de gerencias nuevas. Nosotros ya tenemos para entrega casi 350 viviendas nosotros en el sur de lo nuevo para poder arrancar el programa. Tenemos que si hacemos un llamado de verdad, nosotros pongamos en este momento al gobierno nacional y al Congreso que están discutiendo la ley de presupuesto, que nosotros vamos a necesitar casi 145.000 millones de pesos en este momento para poderle dar cierre financiero a todos los rezagos que vienen de hace 10 años. Entonces, lo que nosotros estamos es trabajando para poder buscarle soluciones y poderle dar cierre financiero al programa porque nosotros llevamos año y medio trabajando Sí, sobre lo que recibimos del gobierno anterior que no se sí. cumplió. Bien, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó en el gobierno anterior? Uno entiende, listo. Entonces ustedes les entregaron algo que no estaba funcionando. ¿Qué era lo que no estaba funcionando? ¿Cómo se saca un proyecto o un proceso como este en el año 2011? Pasan 7 años y no pasa nada. Ustedes llegaron en 2018. ¿Qué fue lo que encontraron? Lo que nosotros encontramos es contratos que no se ejecutaron, contratos incumplidos. ¿Y por qué? Los contratos, a ver, ¿qué era por el mal funcionamiento que se generó antes en la vivienda para poder darle viabilidad a los proyectos? Los alcaldes presentaban los proyectos anteriormente ante el ministerio, duraban casi un año para estudiarlos y darles viabilidad. Después duraban un año para contratarlos y cuando ya se iban a ejecutar estaban desfinanciados. Entonces eso hizo que realmente estos contratistas pues no cumplieran y nos dejaron el problema en este momento al banco y a este gobierno para poderlo solucionar. Ahora pues están exigiendo que se hagan las viviendas y que se entreguen las viviendas completas, pero la verdad, pues hay un desfase grandísimo que llevamos de hace muchos años y que es lo que ha estado Sí. el ministro y el presidente tratando de solucionar y de gestionar ante el gobierno nacional para poderle dar solución. Estos contratistas, por el incumplimiento, tienen que responder ante las autoridades judiciales. Sí, claro, ya se ejecutaron los incumplimientos, se han recogido los recursos que quedaron de rezagos. Estamos tratando de que por intermedio de un artículo que es el 103 del presupuesto que quedó el año pasado para el cierre del programa, se puedan utilizar esos recursos para darle cierre financiero a este programa que nos dejaron. El problema, quiero ser claro, que nos lo dejaron del gobierno anterior. Don Ramiro, esos 800.000 millones de pesos que están en el Banco Agrario, ¿por qué no los ejecutan? ¿En cuánto tiempo llevan ahí ustedes solicitando que por lo menos sean desembolsados para los contratistas? Porque ya fueron asignados a través del Ministerio de Agricultura, pero están ahí dando rendimientos económicos, pero ¿por qué no los entregan a los constructores y terminen estas obras? Don Don Ramiro. Ramiro. ¿Aló? Sí. Se Aló, nos fue. no, me escucha Juan Pablo. Ahí está, sí, claro, es Sí, Francisco Mejía, el adelante. gerente del Banco Agrario. ¿Cómo está? Presidente Muy del bien, Banco muchas gracias Agrario. Juan Pablo. Es que escuché de su colega la pregunta que hizo y creo que esa pregunta me corresponde a mí como presidente del Banco Agrario. Ujú. Y que quiero hacer claridad que el Banco Agrario no tiene esos recursos que eh, mencionó el colega suyo por el orden de 800.000 millones de pesos. Ujú. Nosotros, perdón, aquí ya pongo el video bien. Precisamente en un acto de responsabilidad, esta administración y este gobierno
en el 2019 decidimos retornarle al presupuesto nacional todos los recursos que tenía el Banco Agrario de subsidios que estaban en las cuentas del Banco Agrario, que no estaban todavía contratados o no tenían cierre financiero. Esa cantidad de dinero, cerca de 400.000 millones de pesos, se lo devolvimos al presupuesto nacional en el año 2019 y acordamos con el Ministerio de Hacienda un esquema de trabajo que me parece mucho más sano y responsable, y es que en la medida en que el Banco Agrario va ejecutando, nos van girando los recursos. Y para dar un poco de perspectiva, yo quiero decir que construir vivienda rural es muy difícil. Como decían las personas que me antecedieron, pues muchas veces hay que llevar los materiales a lomo de mula, etcétera. Pero si esa situación de dificultad se agrava por un esquema complejo como es el que tenemos hoy en día, esquema que viene de un decreto del año 2015 que este gobierno no podía cambiar porque nosotros no podemos cambiar ya la manera como se construyen los subsidios que se habían asignado ya en el gobierno anterior. Yo le pediría ahorita a la doctora María Fernanda, la directora de infraestructura del Ministerio de Agricultura, que explique un poco la complejidad de ese esquema de contratación y de ejecución de las obras, que es lo que agrava aún más este problema. Eso, por supuesto, hace que este programa pues venga con dificultades de gobiernos anteriores, y nosotros en esta administración recibimos 42.000 soluciones de vivienda sin ejecutar. Es decir, recibimos un programa con un rezago de 42.000 viviendas, pero además un programa desfinanciado. Ese fue el tamaño del reto que recibió este gobierno. Hemos gestionado de la mejor manera posible esa situación y hemos logrado construir 11.264 viviendas en este gobierno. Y estamos haciendo unos esfuerzos ingentes con el Ministerio de Hacienda para poder hacer la indexación de todos estos subsidios, porque nuevamente, Juan Pablo, el hecho de la pandemia y el encarecimiento del acero y los materiales de construcción, pues dificultó aún más un problema que ya venía complicado del pasado. Presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía, cuénteme, estas viviendas, usted nos habla de 42.000 viviendas por ejecutar. ¿Esas 42.000 viviendas ya estaban asignadas? ¿Ya había unas personas, o hay hoy día, 10 años después, unas personas que están esperando que les entreguen sus casas y todavía pues no les cumplen? Juan Pablo, a ver, le hago claridad. Este programa empezó en el 2011 y por supuesto se han entregado un número que no le tengo la cifra exacta de casas de personas que han sido beneficiadas. Yo le hablo de lo que recibió este gobierno. Este gobierno recibió 42.000 soluciones de vivienda. Sí, usted nos dijo que entregaron ya 11.000. Su pregunta es muy pertinente. Por eso, asignadas, o sea, hay 42.000 personas. Hasta el 2017 hubo asignación de subsidios. En estas 42.000 que yo le menciono, pues hay subsidios asignados del 2017, del 2016, del 2015 y hacia atrás, desafortunadamente. Es decir, presidente, hemos construido si hay esas 42.000, 11.264. Ya nos dijo usted la cifra. No, yo aquí la tengo anotada, 11.000. Pero entonces le cambio la pregunta. Yo hago aquí, entonces quedan 31.000, un poquito menos. Hay 31.000 viviendas que se asignaron con subsidio y todo hace 5 años, hace 6 años, hace 7 años. ¿Y hay unas personas que llevan 7 años esperando que les construyan su casa y no se las han construido? De indexación. De esas 30.437, tenemos 3.796 que ya están en marcha en construcción y que no tienen ningún problema de cierre financiero. Y hay otras 3.152 que creemos que no deben tener dificultad y van a poder ser construidas en lo que resta de este, empezar su construcción en lo que resta de este gobierno. Sí, gerente, yo quiero hacer énfasis en eso, para las familias de la ruralidad que lo están escuchando y que dicen, bueno, después de 10 años de espera, ¿qué va a pasar con mi vivienda? Hablemos de soluciones a esas familias que hoy, por intermedio de la voz del señor Carlos, pues nos hicieron esta denuncia. ¿Usted qué les dice? ¿Cuánto más tienen que esperar y qué viene ahora? ¿Cuál es la solución? Mire, para nosotros en el Banco Agrario es una prioridad poder darle solución a estas familias. Ese es un tema que
nos desvelan el Banco Agrario. Es un tema que también está de número 1 en la agenda del ministro Sea. Yo le estoy dedicando mucho más tiempo a este tema de vivienda que a otros asuntos del banco que van marchando muy bien afortunadamente. El ministro Sea también le está dedicando mucho tiempo a esto. Lo que le queremos decir a esa familia es que estamos actuando con toda la diligencia y toda la responsabilidad para poder dejar financiados esos subsidios que les fueron otorgados en años pasados. Hay que aclarar, por supuesto, que no todos llevan 10 años esperando porque pues ha habido muchas casas que se han entregado, pero nuestro enfoque es sobre estas 30,000 casas que faltan por ser entregadas. Vamos a entregar, como les digo, un número cercano a 3,800 casas en lo que resta de este gobierno y nuestra meta es dejar financiadas las demás para que rápidamente el gobierno entrante pueda entrar a construirlas. Y seguramente cuando termine este gobierno ya estarán en fase de construcción muchas viviendas. Esto es algo sobre lo cual estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para hacer esto de manera responsable, para que cuando giremos los recursos y los anticipos a los operadores, pues ya tengamos total cierre financiero y no tengamos frustraciones como ha habido en el pasado, que se giraban recursos sin el debido cierre financiero y eso generaba una frustración adicional para estos colombianos que merecen tener estas viviendas. Permítame un minuto, don Francisco Mejía, gerente del Banco Agrario. Saludamos a María Fernanda Cepeda, ella es directora de Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Doctora María Fernanda, bienvenida, sigue la W, muy buenas tardes. Nos hablaba ahorita don Carlos Alberto Brito en la denuncia y decía que había familias que estaban recibiendo estas viviendas, pero en obra negra, que ellos tenían que también aportar recursos, cuando el subsidio, según entiendo, el compromiso era entregar las viviendas 100% terminadas. ¿Qué es lo que está pasando con estas entregas de estas viviendas y con las que no se han entregado? Bueno, pues muy buenas tardes para todos los que participan en esta mesa y para cada uno de los oyentes. Muy importante, digamos, que realizar precisiones frente a las condiciones de subsidio en que fueron otorgadas. Entonces, en un primer momento yo quisiera, y antes de responder a su pregunta, quisiera contarles un poco cómo se diseñó este programa y para responder un poco la pregunta de Juan Pablo de por qué esto no se ejecutó y contarles la respuesta de lo que ustedes nos están pidiendo. Yo quisiera contarles que este programa fue diseñado de una manera muy compleja, en la medida en que lo primero que se hacía era un ejercicio de trabajar con departamentos y municipios donde se les daba la posibilidad de que presentaran hogares para que fueran susceptibles de ser otorgados, pero resulta que no se hacía un diagnóstico previo y no se sabía en qué condiciones iban a ser y cómo se iba a dar este subsidio. Luego de que se hacía esa postulación, entonces más o menos entre 5 y 6 meses, la entidad otorgante, que en su momento fue el Banco Agrario, para las vigencias de las que estamos hablando, es decir, entre 2000 y 2017, el banco hacía un ejercicio de evaluación de esos hogares y luego arrancaban las 3 etapas fundamentales que hay dentro del programa de vivienda. La primera de ellas, que es el diagnóstico, luego la estructuración y luego la ejecución de obra. Entonces, ¿esto qué significaba? Que los subsidios realmente se iba a saber si era viable o no ejecutarlos luego de que se hubieran otorgado y que se realizaran las fases de diagnóstico y estructuración. Esto trajo muchas complejidades en el marco del programa, en la medida, y por eso es que estamos nosotros como gobierno hoy haciendo cierre, porque muchas veces se contrataron los diagnósticos y las estructuraciones, pero no hubo cierre, digamos que de esos ejercicios preliminares, y fue necesario empezar a hacer una nueva revisión cuando llegó este gobierno, justamente para ver cuántos recursos se requerían y cómo realizar justamente esa fase de cierre de estructuración de la que se ha venido hablando aquí. Entonces, en esa medida, el programa fue diseñado de una manera muy compleja, donde no se arrancó con una fase de prefactibilidad, es decir, de diagnóstico y estructuración previa, sino que el subsidio se otorgó condicionado y eso genera muchas dificultades, sobre todo al banco le correspondió un cierre, digamos, de un programa donde cada una de las entidades oferentes y muchas faltaron, por ejemplo, con los recursos del transporte. Entonces, de un lado era un subsidio otorgado sin condiciones técnicas dadas, pero de otro también donde las entidades oferentes no cumplieron con el cargo de los recursos que les correspondían, que son más o menos el 20% de recursos para transporte para el caso de aquellos subsidios que eran dados a través de una bolsa que se llamaba departamental. Yo quisiera dejar esas
connotaciones alrededor de las dificultades con que nos encontramos y sobre todo con un programa que no podíamos cambiar. Bien. La responsabilidad de nosotros es cerrar estos subsidios. Juan Pablo preguntaba hace un rato, ¿esto fue otorgado? Sí, fueron subsidios otorgados y nuestra responsabilidad es cumplirlo en las condiciones en que se dio ese otorgamiento y por eso no lo podemos cambiar. Dicho esto, doctora María Fernanda, ¿cuándo le van a cumplir, cuándo van a entregar las restantes 30.000 y pico viviendas que están en suspenso desde hace 5 años o más? Bueno, de un lado, como lo menciona el presidente Mejía, esperamos que el próximo año se pueda, digamos, cerrando este gobierno, perdón, se pueda materializar 3.796 subsidios que ya se encuentran en este momento en ejecución y que cerrando también, pues el próximo año se pueda dar la materialización de 6.948 subsidios, dentro de los que se incluyen estos 3.000. El resto de hogares, como lo mencionó el presidente Mejía, estamos en la búsqueda del cierre de los recursos. Ya hemos adelantado un trabajo previo donde conseguimos y gestionamos a través del Congreso de la República cerca de 60.000 millones de pesos para poder continuar con la indexación. Y en esa medida esperamos que el Congreso nos pueda dar una mano en este trámite presupuestal que estamos adelantando para conseguir los recursos que aún nos quedan faltando y el próximo año, en la medida de lo posible, con base en esos recursos, pues adelantar ese cierre financiero y esas fases iniciales para que el siguiente gobierno pues ya pueda hacer el cierre en la medida en que, como les digo, estos procesos son bastante demorados y que nosotros sabemos de entrada que son más de 16 meses que se tarda este proceso de ejecución. Yo quería hacer una acotación, Juan Pablo, frente a la pregunta que me formulaban ahorita de si los beneficiarios deben poner o no recursos, y la respuesta es: los beneficiarios, uno de los requisitos es que tengan el predio y que el predio cumpla con las condiciones de otorgamiento. Y el temita de las puertas, y el temita de los techos, y el temita de recibir la casa en obra negra. Para eso voy, Juan Pablo. Entonces, de un lado, frente a los recursos que deben dar los beneficiarios, en principio el programa no solicita recursos. De hecho, muchas familias les hemos pedido, a través del acompañamiento que hemos venido realizando con la Contraloría, justamente que se hagan las denuncias cuando alguno de los consorcios en cualquiera de las vigencias llega a pedir recursos adicionales. ¿Qué es lo que sí se pide? Y a veces es que los recursos adicionales de transporte, menciona el decreto 1071, que deben ser dados por la entidad oferente, pero muchas veces los alcaldes, y en este proceso de negociación, pues lo que se hace es que las familias deciden apoyar justamente a el proceso de transporte para que se materialice la vivienda lo antes posible. Entonces, en esa medida, los costos de transporte son los beneficiarios quienes han venido apoyando, pero no es una condición, no es vinculante, y normalmente quien le corresponde esto es a los municipios como entidades oferentes. Ahora bien, frente a los subsidios, como me lo están preguntando, esos y es 800.000 millones de pesos se van a utilizar, se van a reutilizar. Si se pueden entregar, Mauricio, no digamos que viviendas a medias, la respuesta es no. Sí. Las viviendas tienen que entregarse en condiciones dignas, y en ese sentido la responsabilidad tanto de quien ejerce la interventoría como, en este caso, del banco como entidad otorgante, es recibir a satisfacción completa la vivienda. Bien. Pero frente al pañete sí quiero hacerle una acotación, y es que hay algunos lugares donde las viviendas son muy lejanas. Infortunadamente, el programa que nos tocó a nosotros y que hoy el Ministerio de Vivienda está mejorando, ellos pueden dar hasta 90 salarios mínimos legales, y para las zonas más remotas, por ejemplo, para el Pacífico y para la... Doctora María Fernanda, ¿me escucha? Para Bichada dejaron más recursos, pero en el caso de nosotros no. Y en esa medida a veces pueden entregarse con pañete, pero tienen que entregarse completos. Sí, ¿me escucha? Sí. Gracias. Es que Mauricio quiere hacerle una pregunta. Adelante, Mauricio, para cerrar ya esta conversación y este tema que me parece muy interesante, y sobre todo que debe llegar al corazón, imagínese, de más de 30.000 personas esperando que les cumplan. Doctora, con base en el artículo 103 del presupuesto nacional, pues se dice que las viviendas rurales, o por lo menos se permite la reutilización de estos recursos, y con base en eso quiero preguntarle si estos 800.000 millones de pesos que están en el Banco Agrario se van a reutilizar para terminar estas obras. Listo, la respuesta es no. La reutilización de los recursos parten de los rendimientos financieros y de los cierres que se tienen ya cuando se decide excluir a un beneficiario. Esos 800.000 millones de pesos se tienen guardados. Hoy, por ejemplo, solamente tenemos un monto cercano a los 7.000 millones que pueden ser reinvertidos. ¿Por qué? Porque fue de unos recursos que, digamos, unos excedentes que surgen a partir de un buen proceso de administración que hizo el banco. Esos son los recursos que se pueden reinvertir, pero en general la suma que tenemos pues hoy dispuesta para el programa se mantiene allí guardada. María Fernanda Cepeda, directora de Gestión de Bienes
Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, muchas gracias por estar con nosotros. Al presidente del Banco Agrario, don Francisco Mejía, como siempre, muchas gracias por conectarse y consigue la W.